continuación vamos a aprender un concepto muy importante en matemáticas, especialmente en aritmética, conocida como número mixto. El número mixto es un número, y vamos a hacerlo de una vez con un ejemplo, de esta forma. Miren, 3/4, donde lo que tenemos es un entero y una fracción, atención, propia. ¿Cómo así que una fracción propia? Vamos a recordar qué es una fracción propia. Una fracción propia es donde tenemos este numerador menor que el denominador. Esa es una forma de recordarlo, y impropia será donde suceda todo lo contrario, o sea, donde tengamos el numerador mayor que el denominador. Pero esa forma, digamos, no es la más común para recordar. Vamos a pensarlo de esta forma para que recordemos siempre qué es una fracción propia y qué es una impropia. Supongamos que tenemos una naranja y nos piden entregarle 3/4 de la naranja a alguien. Entonces partimos la naranja en cuartos, miren, una unidad en 4/4, y si nos piden entregarle 3 unidades, vamos a tener que estos son 3/4. Esto es una fracción propia porque para entregar las cantidades que nos pidieron no necesitamos una naranja adicional. Pero si por ejemplo nos piden entregar 5/4, y voy a cambiar inclusive aquí de color para que lo veamos, miren que si yo tomo una naranja y la parto en 4 y voy a entregar 5/4, aquí tengo un cuarto, aquí tengo otro y otro, vamos a tener 4/4. Cuando me están pidiendo 5/4, ¿qué debo hacer para lograr 5/4? Debo tomar otra naranja, partirla en cuartos y tomar un cuarto adicional. Ahí sí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5/4. Esta es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque tuvimos que tomar más de una naranja para hacerlo. O sea, en conclusión, cada que necesitemos más de la unidad, vamos a decir que la fracción es impropia. Y si necesitamos menos de la unidad, vamos a decir que la fracción es propia. O sea que simplemente si tomamos en una calculadora y dividimos 3 entre 4 y esto nos da menor a 1, nos da 0 punto algo, en este caso 0.75, vamos a decir que esta fracción es propia porque este decimal que obtenemos acá, es otra forma de aprenderlo, es menor que 1. Mientras que si tenemos 5 entre 4, que en este caso sería 1.25, en la calculadora, miren, vamos a tener más de la unidad. Entonces vamos a tener una fracción que es impropia. Simplemente para que recordemos, para quienes de pronto no lo tienen claro, cuando hablemos de fracciones propias, son estas, donde, por lo mismo, el numerador es inferior al denominador. Siempre que tengamos esto, ese cociente va a ser menor que 1. Entonces 3/4 cumple con tener un entero y tener una fracción a su lado propia. Ahora bien, ¿qué quiere decir 3/4? 3/4 se puede interpretar de dos formas. Lo podemos interpretar como una fracción también o como un decimal, porque 3/4 en realidad es igual a hacer esta operación. Estamos haciendo una suma abreviada. 3/4 es lo mismo que tener 3 más 1/4. Entonces, cuando nos están dando un número mixto, en realidad nos están dando una suma que quisimos abreviar, o sea, no utilizar este signo. Entonces vamos a tener que 3 más 1/4 lo podemos encontrar de dos formas, como decimal, o lo podemos encontrar como fracción. En este video nos interesa mostrar cómo funciona como fracción. Como decimal es muy simple, miren, lo único que tendríamos que hacer es coger al 3 y sumarle lo que hagamos aquí en la calculadora. 1 entre 4 es 0.25 y vamos a obtener que esto es igual a 3.25. Miren, esto es como decimal. Como fracción vamos a tener que hacer la operación. Miren que como fracción lo que tendríamos que hacer es sumarle a 3/4. Lo haríamos de esta forma. 3 sobre 1, podemos poner el 1 aquí, más 1 entre 4, y como operamos fracciones podemos multiplicar. Recuerden que cuando tenemos dos fracciones, hablar del mínimo como un múltiplo entre ambas para que tengamos el común divisor se puede hacer, pero la forma más rápida de hacerlo es simplemente multiplicando y luego simplificando. Tenemos 1 por 4, 4, y hacemos esto en cruz. 3 por 4, 12, más 1 por 1, 1, en este caso 13/4. Miren, esta expresión que tenemos aquí, que es 3/4, que también es 3.25, a su vez es
13,4. O sea que un número mixto lo puedo expresar como decimal y lo puedo expresar como fracción, 13 cuartos. Esta fracción, de hecho, miren, esta fracción es impropia. Todo número mixto, siempre que lo convertimos en fraccionario, vamos a obtener una fracción impropia. ¿Por qué? Porque a esto que es menor que la unidad, le estamos sumando un número entero cualquiera que siempre es mayor que la unidad. Usualmente los números mixtos, y esto hay que aclararlo, en términos reales, no se acostumbra a usar los enteros negativos. Ya, lo usual es hablar de enteros positivos. ¿Dónde utilizamos esos números mixtos? Los utilizamos para manejar medidas, sobre todo en el sistema inglés. Por eso es común escuchar en las ferreterías, por ejemplo, que cuando nos venden un tornillo, que usualmente vienen en sistema inglés, nos dicen que es de 3 pulgadas un cuarto. Ahí estamos haciendo uso de un número mixto. En cambio, un número negativo, menos 1 un cuarto, no se acostumbra mucho a utilizar, aunque es posible hacerlo. Miren que menos 1 un cuarto, si fuésemos a sumar esta expresión, porque en realidad menos 1 un cuarto es menos 1 más un cuarto. Mucho cuidado, no, porque este menos se supone que debe estar afectando a toda esta expresión. O sea que en realidad aquí me están pidiendo tener menos 1 menos un cuarto. O sea que al igual que en este caso también nos va a dar una fracción impropia, porque en realidad este menos afecta a toda la expresión. Aquí nos está diciendo menos esta suma, y 1 más un cuarto es un número positivo, de hecho es 5 cuartos, lo pueden verificar ustedes, que por este menos es menos 5 cuartos. Entonces un número mixto, recordemos, simplemente es tener un entero y una fracción impropia, que si es negativo vamos a tener también entero y fracción propia, y el menos afecta a la suma de estos dos. Si queremos convertir un número mixto a fracción, simplemente debemos sumar al entero esa fracción poniéndole el 1. En muchos textos se acostumbra a dar un algoritmo que, digamos, facilita la operación. Vamos a ver esa operación. Vamos a decir que nos dan este número. Bueno, no vamos a usar nuevamente el 3, vamos a decir 4 un medio. 4 un medio se puede hacer rápidamente. Se puede escribir así, ¿cierto? Y hacerlo, vamos a hacerlo primero lento y luego rápido. Tenemos 1 por 2, 2, 4 por 2, 8, más 1 por 1, 1, esto es 9 medios. La forma rápida de hacerlo es la siguiente. Vamos a tomar al 4 por 2 y le vamos a adicionar el 1. O sea que vamos a tener 4 por 2 más 1 dividido siempre el número que tenemos acá. Entonces vamos a tener que esto es igual a 9 medios. Entonces una forma rápida para convertir un mixto en fraccionario es multiplicar este por este y sumarle este, y obviamente dejar de denominador este que tenemos acá. Esa es la forma mnemotécnica. Si no la recuerdan, recuerden siempre puedo utilizar la definición de número mixto, que finalmente es una suma, y puedo hacer la operación. ¿Por qué tiene sentido esta operación este por este? Miren que en realidad eso fue lo que hicimos. Este por este, y le sumamos este de acá, porque siempre aquí vamos a tener 1, quiere decir que el denominador, cuando hacemos el producto entre este y este, siempre va a ser el mismo que está aquí, porque al multiplicar por 1, siempre vamos a obtener lo mismo. Miren que esto que tenemos aquí es exactamente esto de acá. 1 por 2, 2, vamos a tener 4 por 2, 8, más 1 por 1. Lo que pasa es que es más fácil de pronto para algunos recordar esta operación. 4 por 2, 8, más 1, 9, 9 medios. Veamos el último ejemplo. Supongamos que tenemos uno un poco más complejo, 2 un 17avos. Miren, 2 un 17avos, si lo queremos hacer con el algoritmo rápido, ponemos el 17, siempre queda ahí tal cual, y hacemos 2 por 17, que es 34, más 1, 35. Nuevamente, tenemos el 17 denominador, y en el numerador vamos a poner 2 por 17 más 1. Esto es igual a 35. Para quienes quieran practicar un poco, después de ver este video, les recomiendo hacer los siguientes ejercicios. Supongan que tienen que resolver 3 un cuarto y que tienen que resolver 6 2 séptimos. Las respuestas, no voy a explicar el procedimiento, son las siguientes para que ustedes ahí en sus casas lo piensen. Y la respuesta para este es este. Los invito a ver nuestro próximo video, donde vamos a mostrar cómo cuando tengamos una fracción impropia, miren, nos podamos devolver a encontrar el mixto. O sea, también podemos hacer uso del proceso contrario.